Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No sé si subirle más. No sé si subirle más. Creo que debería bajar. No, creo que debería. Ay, no sé. Hola, mi amor, ¿estás viendo? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Sí se escucha bien el juego? Porque siento que está bien bajito el juego. ¿O si está bien? Hola, Gabriel. Simón. ¿Sí, todo está bien? Voy a bajarle un poquito más a mi micrófono al chile. No me siento tan segura como se escucha el juego. Porque tengo ahí algo que se llama dotting y lo tienen automático, pero como hablo mucho, pues se escucha menos el juego. A ver, ¿se escucha bien? ¿O la tonteé? Oye, ¿y la princesa aparte de ti? Bien, acá mi vida. Hola, Vera, ¿cómo está? Sí me escucho bien, ¿no? ¿O Nel? Sí, está bien, ok. Ustedes me dicen. Y bueno, recapitula ahí de ¿cómo se llama? Ahí anteriormente, pues básicamente Clyde se dio cuenta de que mató a su hermanito menor Joshua y al de Ifrit, el dominante de Ifrit, pero se sospecha que Joshua sigue vivo, que es el hombre de la capucha bueno, ahí de la capuchita negra. Y pues ahí Clive está ahí como de que no, mi hermano lo maté, me voy a suicidar. Y después llegas y dices, espérate, mija, no leo lloros, primero encuentra a Gaby y después ya chillas. Ya Clive encuentra a Gab, pero después ve que pasa algo en la cámara del Fénix, de ahí es donde sucedió todo el desmadre y pues ahí va la cámara del Fénix, se acepta que es Sifrit, hace una tremenda batalla contra él mismo y termina ganando y ya se da cuenta de que él es el Ifrit, pero ya que y esa es la de esta. Y si al final que sí se basaron en declarar con su amiga. Que sí se besaron. No sé. Y bueno, ahorita tengo la nueva partida Plus. Ahí van a verme con otros icons. Pero ustedes no sabrán cómo los conseguí. En ese momento que estuvo a punto de... Dice, tú eres tu propio enemigo, literal. Era como de que yo mismo me quería matar. Yo mismo estaba yendo por mí mismo. Jijijija. Así que ahora sí vamos a ver todas las escenas que nos faltaban. Y ya. Y sacó el platino. No, todavía no. Ahorita no ando sacando nomás. Es que como tengo tareas y proyectos, pues ahí. Come on. Pero ¿cómo está Gabriel? ¿Cómo está Vera? Oye, qué güey, el güey no soportó el trancazo. What happened here? ¿Cuál güey? Imperials. You'll pay for this. We've got a live one. What are you doing here? Answer me! There, boy! Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? Sí. Stay down! O a ver, déjame ver otra vez la foto porque ando como de que sí, pero lo digo porque sí. Ya la veo. Oye, tengo chiste. Dale, 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 dale. A mí me encanta el chiste.
Thought you could escape us, did you, Branded? You were born a slave, and you'll die one. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? They were innocent people! Ah, estos son los soldados ahí que fueron a atacar el lugar donde se había escondido Clive y Joshua para la cámara del Fénix. Ahorita leo. Estaba en clases de inglés, estaba haciendo la fila y me llegó alguien diciendo, oye, qué gran... Le dije gracias y seguí en la fila revisando. ¡Lol! ¡Qué demonios, Gabriel! Pero pobre de ti, ni enfermo te dejan en paz. Stay down, give me fire! That's enough. Me están haciendo competencia, ok, no. All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command! La emperatriz Annabella es la madre de Clive. Ahorita lo dijo, es mi madre la que dio la orden. Así que la madre literalmente decidió que los atacaran ahí en el pueblito donde Clive y Joshua... ¡No! Demonios. Ahí es donde se escondieron ahí Clive, Joshua y su padre, y ahí empezaron a hablar ahí de que ¡no! ¡No, desde cero! You'll pay for this. Ya. Hola, muy... Sí. Hola, Ren, ¿cómo We've got estás? a live one. What are you doing here? Answer me. That's enough. Hola, Ren, ¿cómo estás? Ay, demonios. Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? That's enough. Thought you could escape us, did you, Brandon? You were born a slave, and you'll die one! Don't let them get away. Get him. Get him, boy. Pero sí, básicamente la desgraciada madre de Clay mandó a todos estos hombres. Y me morí por mensa. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs. They were innocent people. Well done, Torgal. No entiendo mucho lo que sale en pantalla, pero... Hola, Eduardo, ¿cómo está? Pues básicamente regresamos ya del portal del Fénix después de ya aceptarnos, ahí de que somos Ifrit y que matamos a Joshua, pero se sospecha que... Bueno, ya sabemos que Joshua sigue vivo, pero Clive no lo sabe. Y regresamos al pueblo donde nos ayudaron a llegar ahí. Y ahorita la madre de Clive mandó a esta gente a que los mataran a todos los portadores y a todos. Put them all to the sword. There, a little help. Vaya. Sí. Qué crazy. Spoiler. Pues eso que está haciendo en pantalla.
te estoy explicando el contexto. ¿Cuál es tu personaje favorito de Final Fantasy? ¿Por qué? Es Joshua. Mi personaje favorito no es Joshua. Mi personaje favorito de... Me refiero al combate. Ah, ya. Sí, pero no saben cómo los conseguí. Ahorita lo sabemos. Como el Final 14. Mi personaje favorito es Dion, el príncipe de Sunbreaker. Es uno de mis personajes favoritos porque tiene ahí como... Primero te cae medio mal porque es del enemigo, pero después cuando ves más sobre su familia y cosas así, lo entiendes más y lo quieres más. Es uno de mis personajes favoritos. Y también mi personaje favorito es Steve porque es carismático y es un buen líder. Ah, pero yo pensaba que se refería de... Ah, de todos los Final Fantasy. Yo pensaba que de este nada más. Ah, bueno, de Final Fantasy, de todos. Mis personajes favoritos son... Ya, yo pensaba que solo se referían a este Final. Por eso dije, y este y este. Mis personajes favoritos es Luna Freya de... ¿Cómo es? Hola, José, ¿bien y tú? Es Luna Freya de Final Fantasy XV. Es una hermosa mujer. Siento que es una verdadera dama. Una mujer que lucha de verdad por su reino. Aparte tiene una historia de amor muy bonita. Bueno, sí te recuerdo, eres de los capítulos. Y gracias por suscribirte, por cierto. Hola, anime, ¿cómo estás? También es Noctis, porque también tiene como un desarrollo de personaje muy bueno. Primero es un flojo y después ya es un verdadero rey. Cloud tiene una personalidad ahí como ahí seria, pero a la vez genial. Me muero, no sé quién es. También Yuffie del DLC de Final Fantasy VII. Y Alice. Y ¿cómo se llama? El de la pistola, el de Final Fantasy XIV. ¿Cómo se llamaba ese vato albino? El de la pistola y espada. Bueno, Alice y ese güey son mis personajes favoritos. Y ya. Es que no jugué tantos Final Fantasy, jugué muy poquitos. Ahí está Leuchet, ya sé que me faltaron mis páginas también. Ya que hice. También en otros directos. Y ¿cómo está José? ¿Cómo está Animate? Pero sí, esos son mis personajes favoritos de Final. Y ahí los que mencioné de solo Final 16. I'm sorry, Lady Hannah. Esa es una de las amigas del padre de Joshua y Clive. All of these people did. También soy multinombre, sí.
Sí, se me olvidó que te había puesto multinombres porque estaba en clase. Es que estaba en clase cuando ya ahí te puse ese nombre. Multinombres. Te mencioné los principales 7, 9 y 10. Es que no me acuerdo tanto de los que me mencionas. Es que hace mucho que no juego el 7. Ni otros. Me acuerdo de muy pocos. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Así Clyde no se había unido por completamente por la rebelión de Sid. Solo estaba ahí trabajando con él para sobrevivir, pero ahora va a trabajar más que por sobrevivir. Can I leave you lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Ya, voy a leer el chat. Y Joshua no era tu favorito primero que Leon y que Kaito. Leon y Kaito son mis favoritos. Joshua no lo es tanto. O sea, sí lo quiero, pero no es ahí de que Joshua, bésame. Ok, no. Now, rats, lead me to your nest. Esta cinemática es muy importante. Quiero que la tengan en mente. If only he knew where to send it. Y yo también, tú eres mi favorito, pero estamos hablando de personajes, Gabriel, tú no eres un personaje. Sí, es que el Lord Hugo Kupka, que todos les dicen Hugo, quiere vengarse de Sid porque Sid entre comillas, y que en realidad fue Clay, mató a Benedicta. Y Benedicta pues era su amante, pero sabemos que Benedicta es como de que se acuesta con todo el mundo. Pero eso no lo sabía Hugo. Todos mis multinombres son mis nombres artísticos de personajes de telenovelas. ¿Y también tu perfil es de un personaje de telenovela? Yo las únicas telenovelas que veo es de Rosa de Guadalupe, El Dicho y Los Chismes de mi escuela. Y ya está. Hola Laura, ¿cómo están? Le pagan al Gabriel del otro universo. Ah, también. Primero Kaito, luego Leon, le digo yo, ¿verdad? No, Kaito, Leon, Kokoro y tú. Yo soy tu tercer usuario, entiendo. Yo hoy te vi en el Fortnite. Ah, estaba jugando con una amiga. Por eso no estaba viendo tanto. Esta mujer no participa en tener, ella es de Estados Unidos. Oh, ya como se llama, ¿es una actriz o algo? Me sirve, sí. Ahorita no voy a hacer ninguna secundaria porque pues no creo que me beneficie tanto, al menos de que me haga otra partida ahí para estar toda chetadísima, pero no creo. Es que literalmente quiero hacerlo de 2 pájaros de un tiro. Ahí sacar el trofeo mientras saco el otro de terminar el final. En dificultad Final Fantasy. I'm not much bothered either way. ¿Cuánto de esto tengo? Aquí tienes mi pulgar. Gracias.
multinombres, muchas gracias. ¿Cuánto tengo? 237, es que acabo de gastar una habilidad hace poquito. Y aquí, esta cinemática es muy importante, así que pongan atención. Aria, después de esto nos vamos a terminar el episodio de la Rosa de Guadalupe con panecitos. ¡Claro, claro, claro! Me encanta, y con un tecito y con helado. Bueno, presten mucha atención en esta cinemática porque es importante. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? Hola, Cocor, ahorita hablo. I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So Ahorita te obsessed with contesto, death Gabriel. that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of Aquí mine esto es might algo que just quiero que work. escuchen o lean con atención. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Esto es muy importante ya que esto va a afectar mucho en la historia de de este juego. A ver, mientras contesto sus preguntas porque va a ser... Hola, Cocorito, ¿cómo estás? Sí, voy a prestar atención. Pone música de Weekend a todo volumen. Una pregunta, ¿la marca de Clay es marca herida o algo que se tenía que hacer? La marca de Clay básicamente es una marca de esclavitud, ya que Clay como es un portador y pues usa magia. Los portadores son los que tienen magia, la que la pueden controlar, y pues eso se ve ahí como muy mal en esta sociedad. Así que los esclavizan y esa es la marca de esclavitud que tienen. Es una cicatriz. Que realmente que de otro universo nadie tiene un hermoso que todos los queremos. Y ya consigo casi novia. Tiene diferentes finales. No, tiene nomás uno. Pero tiene una escena post créditos. Aquí vamos a ver ahí lo de Imperio de Sanbreque. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak.
Me está diciendo que si yo And voy. yet you do naught Ahí me but pone una bawl marca and pulsar. bluster. Mis David Trigger. Chale. Sí. Todo que sea mágico, ya sea curaciones, tierra, fuego, bla, bla, bla. Te marcan básicamente el diablo. Creen que eres el diablo o algo así. Y te esclavizan. If it is Sí, de lo fertile blanco es de- land the Empire requires, ¿Es de we tu need favorito? but No. look south. Mi favorito es uno rubio. Pero no es el Joshua, es otro. Y además este es un sugar daddy. Tengo frío. Ay, ahora chococoro. Did we swear to see our people starve? Well, I really do think Gracias. Me estás que ahí no puedo usar mis The piropos gates of mágicos. Oriflamme Correcto. buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire No puedo ocultarlos. bleeds, and you sit here prattling Ah, like pues crones in a básicamente teahouse. sí podrías ocultarlos, And you fancy yourselves pero creo que leaders no, of men. porque desde que naces creo que creo que ahí tienes una característica donde dicen eres un portador. We are but their servants. If their land is being wrested away, O creo que los It is our duty to portadores claim ya new nacen con lands esa for marca, pero se te puede quitar Your con el radiance. paso del tiempo. You cannot mean a war of conquest. Puede ser una de dos. that is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. Ahorita están hablando de una guerra que tiene hambre This que is the will of con... great Grieger. Creo que con los de Walud o los de Imperio de Hierro. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that Vamos a decirles que llegó un ovni, ok, no. Well, someone will have to contend with the Dalmeks. I will not keep you. You all have much to do. Literal, Gabriel. Es literal. Y la amiga de Clary tiene la que usa como magia de hielo. Es que... Creo que si eres dominante, Where is my son? no te dan la The Lord marca. Prince is currently garrisoned at the Pero Strait puede of suceder una de dos, o que te traten If horrible it please you, como I a, can send word requesting his immediate a return Jill, que to la the Holy trataban Capital. horrible por ser That dominante. won't be necessary. O la pueden Tell him tratar instead to see to como his wound. como un Bahamut's dios strength will be needed admirable, again como soon. por ejemplo lo es As Hugo you Kupka, command. que es el dominante de Titán, o Dion, que es el dominante de Bahamut. Esos dos son nobles por ser bendecidos por esos dioses. Eso es importante. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mine from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size.
As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. Ahorita For leo. centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. Es que se me hace tan chistosa esta escena porque siempre ves ahí los cristales como buenos y etcétera en todos los Final Fantasy, creo. Not if we want to create a Y en place este es como where de they que can live no, with their own sorpresa, terms. aquí son malos. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, ¿Qué hacen? Continuando la historia de Final. what say you? Are you with me? Clive está bien guapo cuando está joven. I suppose it's about time I repaid your faith. Posa papeles. Sí. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Así que sí, esta escena es importantísima. Ahí, con letras. Ahí naces y con letras grandes. Ah, sí, lo leí, la guía de Clive. What have I got myself into? Yo soy sumiso, I'm ya gonna need valió. more than a few potions for Y no this. tiene marca porque es reencarnación o qué. No, es que básicamente creo es que algunos pueden hacer con la marca o no, te la ponen. Creo que te la tienen que poner o naces con ella, es como una probabilidad, creo, por lo que me acuerdo. Pero Joshua, como es un dominante y fue directamente bendecido por el Fénix, a él no le dan la marca. Porque creo que si eres dominante no te la tienen que poner ni la naces con ella. Aquí el rey dueño de los capítulos y de los nombres artísticos de personajes de telenovelas soy yo, la neta es que sí. La casi novia del Gabriel de ese universo hermanos y me... ¿Qué? Y como está acá y todo se presa aquí, son basuras, los usamos como posapapeles literal. Café, ahorita te doy tu cafecito. Con una galleta. Y cree que es dominante o sumiso porque tiene la marca. Es que, ¿te acuerdas en el prólogo cuando la madre traicionó al reino de Rosaria o Rosalit, como se llame? Pues bueno, pues básicamente cuando recogen a Clive, lo dejan vivir, pero lo vuelven un esclavo. Le ponen la marca ahí que significa que ya es un esclavo oficial. Sancfordian, dear. Not bad, if I do say so myself. And? I see I'm busy here. So, what'll it be? That it? Ah, ok. Fine. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. De hecho, esta viejita también tiene una historia de por qué es así. Y cuando te cuento esa historia ya te cae mejor. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic.
If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't Taya's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. Ay, esto es un Moogle. Saluden a Moogle. They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. So it would seem. ¿Por qué de repente esa vieja tiene voz de hombre? ¿Cómo que tiene voz de hombre? Para mí tiene voz de viejita amargada. Painful. Qué lindo Moogle, Pat Pat. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known it. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Además, hizo un sonido Well, you de couldn't have picked a better moment. Seems the hide in the rawness gave him more than enough to dampen old Sylvester's spirits. Esquizofrenia. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. Is making it to the capital is the problem. The checkpoint. That's Ay, right. Gabriel versión emo Anyone amargado, travelling in or out of traumado. Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. There's... Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute. Hermano odioso que todos The Vale. queremos golpear. And she's quite a woman. Ah, con hermano if you know odioso what I que todos mean. queremos. A woman. Es que la voz de Joshua es horrible. Joshua es un niño bonito, Don't pero go con una blinding over voz your charm horrenda now, lad. en I'll be español. expecting a Es bien full chillona, es como la de when you get Atreus, que back. cada vez que hablaba Atreus lo querías golpear. Es básicamente lo mismo. I suppose that's everything. Aquí voy a guardar. Quería que me hubieran escogido a mí para el doblaje, que no. No, Now to find Gav. no, me pregunto cómo sería la de Joshua chiquito con voz de Usbando. ¿Sería bien turbio? Ay, que su primera palabra y una bien tierna y lo dice ahí con una voz bien grave. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Qué bonita carita, me da ganas de besarla todas. Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Tiene una carita de Ángel Clay, debemos Is admitirlo, this o all al of us? menos yo que soy mujer. Actually, Gav won't be coming. Y también está guapa. Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes,
But that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Hombre, hasta si hace la voz de un Mugul, Gabriel de seguro te acosan también. Es más, hasta si eres una cartulina. Priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about Para mí sí tienes una bonita voz, pero sí se me saca mucho de onda que todos vayan hacia ti, pero de una manera muy obsesiva. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Ok, no. De hecho, les digo algo, Jill sí es la hermana de Clive, pero es la hermanastra. Bueno, no la hermanastra, sino es como la hermana adoptiva, porque básicamente la historia de Jill va en base a de que ella vivía en otra nación, no me acuerdo en cuál, en otro reino, y el padre de Clive fue a una expedición ahí y como estaban en guerra, Jill perdió a sus padres, fue abandonada. Primero fue abandonada y después se dio cuenta que se murieron sus padres y ahí es donde encontró ahí el padre de Joshua a Jill y pues le dice, vas a vivir en mi castillo, vas a vivir en mi reino con mis 2 hijos. Y ella, ok. Y pues sí, es como media, como una hermanita adoptiva. Entonces Clive norteño, sí, no. So, we're meeting in Northreach. Sí, porque yo decía, es de hermana porque vive en el castillo. No, a menos de que sea ahí como hija de una asistente o algo así. Pero nunca la veía como ayudando ahí de que esto y que el otro, Jill tráeme esto, Jill tráeme lo otro. No, simplemente la veía ahí como más como una amiga. Y ya cuando leí ahí ahí con el viejito ese de los libritos, ahí decía de que Jill fue ahí recogida por el padre de Claire en una misión que tuvo y estaba abandonada y etcétera. Y dije, entonces sí tenía razón. Sí, pero siempre tuve razón. ¡Siempre tuve razón! Entonces correcto, qué loco, sí. Los japoneses de ahora. Ya sabes, ahora los nuevos animes son de que vivo con mi exnovia que su padre se casó con mi madre y pues ahora vamos a vivir juntos y va a ser mi hermana y luego nos vamos a reconciliar. Otro donde dice, me enamoré de mi hermana, qué problema, no vamos a ver 5000 temporadas para que luego en el primer capítulo de la última temporada ya me declaro y ese va a ser el único capítulo de la temporada, fin. Créditos, por favor. Al rato que me enamoré de mi madre, si existen esas historias, lo peor del caso. Ahorita lo dejé de broma porque no me acordaba, pero luego ya me acordé. Qué crazy la vida, ¿no? There. Northreach. Es como de que no me especificaron con quién me tenía, cómo se suponía que era el amor. Una diferencia del amor familiar y el amor. Pues hijo, pues que yo para escribir a medio mundo acosándome. Ahí es como el Rock Lee. Ahí esquiva todo.
Al rato que uno de tus cuentos me diga, viejo, pásame tu suerte, y tú con la cara de que jajaja, luego lo lamento. Ok, órale, ya tendrá que descansar. Busca la dama. Estaba por aquí en el mercado, pero no me acuerdo cuál. Ahí está. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? XD. You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me Se me olvidó de su nombre. Apenas me acuerdo. Cuando ya lo mencioné dije, es Isabel. You can trust me, yes, no but creo que si va tanto a cosas, de seguro es un chiste escuchando. Desde que estoy viendo cómo apenas aparece. Ahora partida ya todos van por él. Es que te acosan en todas partes, en los juegos, en la escuela, en todos, hasta la mosca. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass Es que sí, ya. unmolested. Ya que más que un don es una maldición. Unless. Hola Sebastián, ¿cómo está? Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Ahorita hago el Oppenheimer, ¿o que no? You say these are all from Dalmatia? What the hell are you doing? Cansado entrené hoy. Ay, yo mañana tengo educación física y no quiero ir. The men who gave me this are no more my masters than Juego you are. fútbol. Suerte, suerte. Viva el Chicharito o el equipo mejor, no sé, el Atlas, yo qué sé. El equipo que sabe patear la pelota, ese mero. Es que yo no soy fan de los deportes. Yo soy una idiota para los deportes. El único que sé jugar es el voleibol y el basquetbol. Pero cuando me refiero a saber jugar es hacer ahí las sacadas, la defensa, todo. El fútbol lo único que sé hacer es ser portera y ya está. Vámonos de pista. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Yo te deseo, déjame. Get out of my sight. ¿Me compras todo el equipo para poder jugar? That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had,
they wouldn't have done anything about it. Bonito juego, The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Ey, no te pases, ya me raspaba las Tell rodillas them she is feeling unwell. y esas eran mis rodilleras hasta que aguantara el hueso, creo. Ay, no, qué feo. You look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. No, hombre, esta doña de lujos. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Dale, te lo compro, pero primero un No, dale, es como que me quedara en duda con lo de Kafka. Quiero jugar Starfield. Y yo quiero que ya llegue el mendigo, la beta de Honkai Star Rail. Ya estoy harta de que mi tablet esté ahí panzona como ni cocado abocado, Dios mío. ¿El velo de qué? El velo. Es como, ya sabes, cosas para relajarse. Especial para los soldados, ya sabes, cosas. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Aquí es una historia de obsesión. I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Simón. Now, ¿Ya oíste, Gabriel? Ok, no. Necesitas esa insignia para que te dejen de acosar, ok, no. I should probably start here. Déjenme cerrar mi librito. Ya. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then? Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared? The day before. She was in tears. She'd lost her comb. Hola, A gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. Miau. So Está bonito el you're the lugar. new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne,
and picked fights with anyone Sí, else who obvio, tried to después de buy una her escena que no time. tuve para comer aquí Followed her sigo. around like a lost Ay, puppy. te dejé pobre. Tatiana was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the Dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. El soldado está Seems a trip to the obsesionado barracks con is in ella. order. Una de las chicas. Well then, I suppose you'll Y need a little... pues es un sospechoso. O bueno, no es un sospechoso, ya está claro que se fue con él. ¿Qué tiempo llevamos? 56 minutos. Heard the bones fell favourably. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the Dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The Dame thanks you. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Y aquí pues ahí. Aquí hay unas misiones secundarias. Una les quiero mostrar, pero creo que va a ser más lento y directo. You are one of the dames chosen. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Y le dice pues que se fue a Mo. Oh, Tatiana, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moore. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moore to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moore are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moore who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Y bueno, ¿y qué cuentan? ¿Qué comieron? Yo comí una pichita. Y pues tenía mucha hambre porque solo comí un sándwich. Y un goyur. Aparte que últimamente he desayunado un poquito más tarde ya que pues... Ahí... Oriflamme, how many bearers suffer to keep your Comí granaries pastel, full? mendigo cocoro. Vato privilegiado, que no. ¿Y cómo ha estado tu día, Corito? No me escribes, no me quieres. Ok, no es broma, jiwa. Poros me da tarea. Miren, esta es una historia. Les voy a mostrar las dos historias. Estas dos misiones secundarias. Tengo frío. Ay, ya bacho. Miren, esta es una de las primeras. Solo para que vean cómo es la discriminación. You, Branded, here now. You're late. What kept you? Late for what? Did they tell you nothing? No. The wild beast is savaging my boy. Mendigo Gabriel tontito. Well, don't just stand there gawping. Rescue him. All right. Where is he?
My. I see they've sent me a branded with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Yo ando preguntando con Go, si no. and see that you kill the beast. Taquito que me regalen. Yo te doy un taquito. Perro que ladra. Aquí tenemos que rescatar a su hijo de un supuesto lobo. Whose son's in mortal danger. He didn't seem all that worried. Something's not right here. I need to be careful. The wolf! It's going to eat me! Not if I can help it. Stay back. I'll deal with this. No, Gabriel. Es que sí, no te rompas más la voz. Over here. Oye, ya bonito, es que tiene enseguida el clan de otro universo. Pero miren esto. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? Why are you still speaking? Father will hear of this. Bendigo morro. Y ese morro estaba matando portadores con el lobo. Work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Someone needs to put an end to this before it happens again. You, Brandy, come here this instant. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet and then have the gall to return, head held high. That wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the branded I bought, are you? How dare you deceive me? Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go, summon the unlucky wretch you answer to. Dueños de la dama. Voy a poner no tengo dueño porque eso es lo mismo puse, pero quiero que vean una reacción. Maldito niño, pégale, no dijes que respires de otro universo, está desperdiciando oxígeno que le dije. El niño no leí. Que se muera. Bueno, no le dijiste nada al niño de Clive, pero sí dijiste ahí de que están bien tarados. Bueno, es otra cosa. That unlucky wretch would be me. I'm my own master. I'm beholden to no one. And I take orders from no one. Lies! Do you think I cannot see that brand on your face? Shut your mouth and listen. Those bearers you killed. Literal, they were people. They felt fear and pain, just as you do. And unless you wish to share in their suffering, you would do well to remember we are not your playthings. Father, he's scaring me. How dare you threaten us? How
dare you? Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this Branded's head clean off his shoulders. El rubio que usa magia de rayos no tiene marca. Es que es el dominante de Ramu. Ellos no tienen marca. I'm wasting my time. Los dominantes no I tienen can't just marca. leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. Y aquí es donde yo digo marcarme instantáneo, porque ahorita van a ver por qué. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? More victims of the nobles' games. You must be Clive. How do you know my name? The Dame. I'm in her service. Ese Clive es como Like yo yourself. lo haría. Parece que sí es un video de otro universo confirmado. El Clive es una versión mía. Never gets any easier. LOL. Dead. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? No manches, se ve bien, Let's put bien them to rest. cansado para no decir otra cosa. May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Bella gráfica, chi, y Clive porque tiene Simple. marca si será el Because dominante. you Es que are not él, them. nadie sabía Bearers are que, tools es que when they're needed, básicamente and toys nadie when sabía they're que not. Frit existía. And if one breaks, well, Normalmente habían You can always 7 buy dominantes o 6 Still. y pues este es como uno such más. attitudes don't always Y go unpunished. como nadie sabía que este era un dominante y aparte era el reino de... Miren, ahí está. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, it's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Compraron el perrote Fed y or pues not, el perro los they don't mató. lack for Esa friends. parte me... Dije, es karma. Will Karma folk do when they instantáneo. bite back, I wonder? The realm's nest two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For their help. You don't have to. Take it. You never know. Our paths may cross again. Till then. Qué lindo hombre, no me acordaba. Pero sí, nadie sabía que existía Ifrit y nadie sabía que Clive era un dominante y aparte, pues, como la madre nos traicionó y pues ahí hizo el acuerdo, pues igual iban a tratar a Clive como una porquería, lo iban a usar como una máquina de matar. Ah, que Simón. Y aquí hay otro que quiero que vean también. Este es cortito. Creo que este es más cortito, no me acuerdo muy bien. Creo que este es más largo por el diálogo. Pero este me gusta mucho también. Have you seen my Chloe? I let her out of her pen while I did my chores. But she hasn't come back yet. I think she's lost. Please, can you help me look for her? I can't promise I'll find her, but I'll try. Describe her to me. She's beautiful white hair. She lets me stroke her when I'm sad. She's ever such a good girl. So quiet and kind. And she likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before.
Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. It is my job to feed her. Oye, tu pelo tiene clave. Let's not keep her waiting. ¿Le gusta su corte? Sí. Buscando a Chloe. A ver. There's a lot of field Yo to voto que search. Chloe es un perro. With a little luck, someone might have seen her. Hola, Skep, ¿cómo está? Bien, entonces ya salió de la chamba. Descansé. Ah, ¿por qué? Ah, aquí preguntas a las personas. You work these fields? I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet. Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? Pobrecitos. Oh, little Lisette's plaything. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. Yo digo que that es girl's una old enough to know she perrita. should tie her pet up when she's finished playing with it. ¿Cómo se diseña de videojuegos por esas? Oh, ya. Off with you now. I won't have idle branded underfoot. Y aquí está. Oh, la gráfica me gustó. Sí, está muy bella. Chloe. Y ahí pensamos que esta es Chloe. Pero en realidad... More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Is that someone napping on the job? I hope they don't mind the interruption. No, voy a cortar el pelo si no me acosa. Vea que me corte el pelo este. Vea que corte de Clive. Va, y me mandas foto, ok, no. Si tú ya te hiciste ese mismo y sabes qué es. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? ¿Puedes play? Sí. Why did you already turn into a rock? Por I dos. only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Esta parte Families they'll never es see como again. de que un golpe But you de became realidad Chloe's para la family when you took her morra. in. Y lo que más me sorprende Remember es que sí And la remember her. sí la cambió su forma de pensar. Triste maldita. Ella no sabía. Mira, la niña no sabía porque la educaron ahí de que son mascotas y así. Y Clive ahí dijo, no, mija, estás mal, estos son personas. Y ella con la cara de, no sabía, perdón. Ya me siento muy culpable, ya voy a esa área. Hola, Elair, ¿cómo está? Pero sí, la niña no tenía la culpa, la tenían sus padres. Ella no sabía nada, y ahora que ella sabe, pues, ya le desgarra. Ahora eso creo que esas son mis misiones favoritas, ya que nos hacen ver más ahí cómo son las personas normales con los portadores. Con los marcados. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here.
Bertrand. The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans okay, has gone missing, chichi. and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. ¿Ya hace tiempo llevamos 1:15? Creo que hacemos esto, lo de la dama y ya con eso. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? En 24 horas. Ay, ojalá. With a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes. Mañana hay clases, yes, ¿no te that's avisaron? right. Es que en mi escuela no hay Was vacaciones hasta He Navidad. wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique, Así funciona. it certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value. Pero son and 2 was quite años, así que no me quejo vehement tanto. about my appraisal. I 2 stood años puedo. firm, however, Sí. and for all his bluster, he still Aunque purchased a new comb. no puedo faltar Albeit an mañana, ya que expensive tengo tarea que entregar And do you know where he mañana. went after that? My Y customers pues se me va a aren't juntar usually in todo. the habit of telling me whither they are Ese es el bound, problema. but as it happens, this one Que did. cada día ruins, cuenta. Strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Todo el día. Ay, es que sí, sería muy rico ahí tener sí, las vacaciones que ahí normalmente traes. Pero bueno, son 2 años, no me quejo. Si son 2 años, pues es que los 2 años me los paso volando y además si tienes como cosas que hacer, pues si vas a decir, ah, ya fue el lunes y oh, sorpresa, hoy es viernes. Así estaba la semana pasada. We can't let them get any closer to the village. ¡Demonios, cómo lo pego! Get him! Keep your distance, boy. Con las apariencias iniciaron las creencias ya palpa. Ay, ya se acabó. Y ya, esto es ya Tatiana y el soldado. A man and a woman. Well, the wolves have been busy, but the blood is long dry. So it is you, Tatiana. ¿Y eso qué les If pasó? that's true, Pues then the mientras body ahí next to hers andaban will be ahí, Yannick's. The girl Yannick went off to sea every night. juntitos y el soldado ahí llevándola a otro lugar porque creo Now, why would I do that? pues a una cueva se Unless iba, you no me think I acuerdo had por good qué ahí reason lo to. mencionaron pero no presté atención.
But no. Pues ahí los atacaron los You sent lobos to y find pues Yannick. By the muertos. looks of things, I have. We both found who we were searching for. Por Yeah, echarle he was a caricia. jealous sod. Hey. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. Fue para If you mean this matar comb. al disque el hombre. It was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask us something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it Ustedes against decían ahí us. son de personas que tratan a Speaking of otras which, personas como esclavos. I Sí. saw her in Moore just now. Bienvenido al mundo de Final Fantasy XVI, donde todos se Something better maltratan. coming from you. Y los únicos que los tratan bonitos son los nobles. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Y como aquí decían que no toleraban mucho los marcados en este lugar, pues aquí goza. No manches, me... Weren't expecting any more. If it was a... You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Dijo One Piece. Dijo One Piece, pero no ese One Piece, Gabriel. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Perdón, es que eso no debe salir. Sí, 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 está bien. Thank you for No returning it. importa, lo dijo. I shall see that it has a Es place fan. on her pyre. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Otto mentioned the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. Ya me But cansé that cuando couldn't pasamos possibly de be los true now, trancazos. could it? Ah, hubo trancazos hace 2 segundos. I will. And thank you again. Pero ya en el próximo directo ya va a haber más trancazos. Pero bueno, eso ya fue todo. Ya son las 7, estoy cansadita y ya duró un poquito el directo. Espero que les haya gustado. Ahí todo el sufrimiento de los portadores. Creo que más que nada se trató de eso. Y muchas gracias, Gabriel, Kokoro. Ya son las 6, acá son las 7.
Gracias, Gabriel, Cocoro, Aldair, Skep, Multinombre, Sebastián, Arturo, Kaito y los demás. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Espero que mañana, y si no va a ser el jueves, ya que el jueves creo que ya no tendré nada, ya entrego todo lo que tengo que entregar. Así que bueno, nos vemos probablemente en estos días. Chaito, los quiero. 23 horas más de directo. Nah, ¿qué dices? ¿Tienes el futuro? Simón. Bueno, bye, bye.